Palabra de este día que nos diste, Padre mío, nos llenaste de fortaleza, Padre mío. Hoy te pido que bendigas este discipulado, que los guíes, que sea todo honra y gloria tuya, Padre mío. Danos ese discernimiento, ese entendimiento y ese razonamiento, pero todo sea basado en tu bendita palabra, que es la verdad. Todo esto te lo pido en nombre de tu Padre amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, las clases anteriores lo que estuvimos viendo en Biblias, luz y obscuridad, es el hecho, primero que nada, cuánto tiempo fueron escritas, en dónde estaban los rollos, cuántos conforman una Biblia cristiana, cuántos conforman una Biblia católica, católica ortodoxa y una Biblia etíope. Vimos también sobre profetas mayores, profetas menores, y cómo fueron siendo encontrados algunos de los manuscritos que hoy llamamos apócrifos y que no están en el canon bíblico. Lo que ahorita vamos a entrar de lleno ya es a ver la Biblia etíope, pero no vamos a seguir un lineamiento dogmático porque no nos los han enseñado, ni a mí tampoco. La única situación aquí, al igual que las Biblias obscuras, es que tengamos un conocimiento general de más cosas que existieron, que hay en la historia, y que seamos conscientes de que no somos poseedores de una verdad absoluta, porque hay muchos caminos paralelos con respecto a las escrituras. Esto que ahorita vamos a ver no es para confundir, simplemente como conocimiento de que hay más cosas de las que no nos han hablado, que no estamos conscientes, y depende de cada quien, ¿verdad? Yo, como les decía, la Biblia que tenemos tiene suficiente luz. ¿Para qué? Para hacer la voluntad del Padre, para llegar a ser como Cristo, para tener ese camino que Cristo nos pide seguir. Pero los otros libros sí son un debate polémico, inclusive también, si ustedes quieren, podemos hacer otros estudios al respecto de esos libros que nos faltan en nuestra Biblia y tocar un poquito más, pero sin un lineamiento dogmático, únicamente informativo, porque, insisto, no nos los enseñan, y el que yo comentara algo personal es una interpretación propia y no sería muy correcto. Entonces, como información sí, pero como dogma religioso todavía no. Muy bien, pues estábamos en la última clase, que cómo sería mejor si practicarla o simple y sencillamente dejarnos llevar como institución en el hecho de lo que nos han enseñado. Y creo que todos coincidimos en el hecho de practicar esa espiritualidad y a su vez mezclarlo con lo que nos van enseñando. Bien, el día de hoy vamos a ver cómo logró Etiopía conservar una memoria cristiana tan distinta durante tantos siglos. Todo lo que vamos a ver, insisto, es informativo. No vamos a entrar a ver el libro de los jubileos, de los macabeos, de Enoch. Simplemente vamos a ver sobre la Biblia etíope, cómo logró Etiopía conservar una memoria cristiana tan distinta durante tantos siglos. Y aquí vamos a ir viendo otro poco más de cosas. Tal vez la respuesta no está en una conspiración, sino en algo más completo. La geografía, la disciplina monástica y la continuidad de una comunidad que continuó copiando lo que consideraba sagrado. Primero que nada, imaginemos montañas altas, caminos difíciles, monasterios alejados y iglesias excavadas en las rocas y manuscritos protegidos. Voy a hacer un paréntesis muy rápido. ¿Alguien ha visto la película del Exorcista, El Comienzo? No. Ok, les queda de tarea. Encuentran una iglesia datada de tiempo antes de tiempo, donde ni siquiera el Vaticano tiene registro. Y comento esto porque las iglesias eran excavadas en las rocas o hacia abajo, no como el día de hoy las conocemos sobre la superficie. Y esto era para protegerse precisamente de tantas invasiones y guerras. Y sobre todo los manuscritos. Es donde llega el padre, ¿no? Es donde llega el padre de la película que conocemos del Exorcista, pero de joven, cuando era joven. No, yo no sé. Mientras otras tienen que bajar por cuerda, que apenas abrían un camino, y está la iglesia bajo tierra. Pueden ver la primer media hora.
Mientras otras regiones sufrían guerras, Porque, pues, la verdad, sí. cambios imperiales, disputas teológicas y pérdidas de bibliotecas, muchas comunidades etíopes mantuvieron una relación viva con sus textos. Los leían, los copiaban, los cantaban y los transmitían. Los evangelios de Garima son un ejemplo poderoso de esto. Manuscritos antiguos que sobrevivieron por una comunidad que los veneró y los protegió. Algunos textos desaparecen porque nadie vuelve a copiarlos. Otros sobreviven porque una comunidad decide que perderlos sería perder parte de su esencia. Ahora llegamos a la pregunta que puede incomodar a muchos. ¿Y si el problema no es que la Biblia que tenemos sea falsa, sino que el dogma que nos contaron sobre la Biblia era incompleto? Creo que es lo que comentamos, ¿no? Pásenle el micrófono, por favor, si no nos escucha mi hermano. Creo que es lo que comentamos. Yo estoy llegando y metiéndome en lo de los ángeles, me está llamando mucho la atención lo que son los ángeles, porque también la muerte es un ángel a final de cuentas. Así es. Entonces, llegamos a esa pequeña conjetura hace 8 días, que la Biblia está incompleta, Así pero hoy lo es. estamos descubriendo nosotros, porque cuando empezamos, pues, sí, 66 libros, Antiguo, Nuevo Testamento. Esto no es que sea malo. ¿Por qué? Porque es el ángel, o sea, el ángel de la muerte, y la muerte existe. El hombre es el que lo está de alguna manera, junto con el demonio, dándole otra teoría, otro mensaje que a final de cuentas es malo. Entonces aquí sí llegamos, o sea, a la conclusión que se debe de ir armando. ¿Cómo lo vas armando con este tipo de servicios? Porque uno solo no puede llegar. O sea, si no empezaste servicios, yo hoy me he metido a lo de los ángeles y van dando la señal de alguna manera como es. Vamos dando, o sea, ahorita no traje mi cuaderno porque sí me escribí algo de lo que es la muerte, pero yo estoy armando, me está permitiendo ir armando el rompecabezas porque Así es. Yo veo una Biblia incompleta, sí es la verdad, pero es una verdad incompleta. Es correcto. ¿Por qué? Porque no es Dios, o sea, fue el hombre que realmente es el que vino, ha estado armando esa manipulando. Desde la primer clase, si recuerdan, les dije, han tenido 2000 años para formarla como quieren, para hacerla como quieren, para poder manipular, y es cierto. Ya les había comentado que en África, por ejemplo, reescribieron todo lo que es el Pentateuco. ¿Por qué? Porque estaba prohibido que los esclavos tuvieran acceso a la información de que fue liberado el pueblo de Egipto por la esclavitud. Entonces, como no les convenía, volvieron a reescribir todo el Viejo Testamento. Ahora, volvemos a la pregunta, porque sí es muy importante. Si el problema no es que la Biblia que tenemos sea falsa, o sea, no es que sea falsa, sino que el dogma que nos contaron de la Biblia era incompleto. ¿Por qué? Ya lo vimos que el concilio más famoso fue el concilio de Nicea, donde se juntaron y decidieron qué iba y qué no iba en la Biblia. Pero hubo 21 concilios más. Entonces, mucha gente atrás decidió qué era bueno y qué no era bueno para las personas. Vamos a encontrar aquí otra parte de la que no conocemos. Esta frase no busca atacar la fe de nadie, busca abrir una puerta. Las Biblias occidentales responden a tradiciones canónicas distintas. Con historia, criterios y decisiones propias para un protestante, 66 libros pueden representar el canon completo. Para un católico la lista es más amplia. Para la tradición etíope, el horizonte se abre todavía más hasta incluir textos que muchos cristianos occidentales nunca han leído. Esto no significa que una tradición deba humillar a la otra, significa que el cristianismo antiguo fue más diverso, más amplio y más complejo de lo que suele enseñarse. Enoc, Jubileos y los manuscritos en Ges y la vida litúrgica etíope nos recuerdan que la memoria cristiana no fue una sola voz. Recordemos que hubo muchos caminos. En el protocristianismo y en el inicio del cristianismo, ¿cuántas divisiones recuerdan ustedes de la historia del inicio del cristianismo? Para empezar, los discípulos de Jesús no eran los discípulos. Como se juntaban con Jesús y andaban con él para acá y para allá en esos momentos, la gente los conocía como los nazaritas. ¿Por qué? Porque eran los nazarenos. Pero después que empiezan a enseñar Pedro, Pablo y los demás apóstoles y a hacer la voluntad de Dios,
hay muchas denominaciones también. Entonces no hubo un solo camino, muchas denominaciones escribieron. Y muchos de esos rollos se perdieron, muchos de esos rollos se destruyeron. Y otros tantos, la gente tuvo miedo de que salieran a la luz. Y los que podemos decir aquí de la Biblia etíope, aún así, no está completa. Los libros del Mar Muerto, rollos del Mar Muerto, no están en esta Biblia. Y sin en cambio también son evangelios que les llaman apócrifos. Y yo pregunto, ¿por qué apócrifos? ¿Se contradicen? ¿Enseñan algo que no debemos saber? Exacto. ¿Para quién? Apócrifos, ¿para quién? Entonces, así como vemos Biblias de luz y de oscuridad y paralelismos, la idea es tener un concepto más amplio, pero estar muy firmes en la verdad. ¿Cuál es la verdad? El camino y la vida. Amén. Entonces tenemos que estar muy firmes en la verdad. No porque ahorita tengamos otra información empecemos a titubear, no. Al contrario, es para enriquecernos de conocimientos. Muy bien. Continuando. Sino un coro de comunidades en palabras sencillas, completo. Depende del lugar desde donde uno mire. El misterio está en descubrir qué se gana, qué se pierde y qué se olvida cuando una tradición se vuelve dominante. Al final, quizá el mayor error sea pensar que todo depende de una sola página. Tal vez la revelación sea mucho más grande y mucho más silenciosa, una biblioteca entera que apenas Occidente empezó a mirar. Imaginemos a esos monjes apagando la vela, cerrando el manuscrito, caminando por el corredor de piedra. Detrás de él no queda una respuesta fácil, sino miles de preguntas. ¿Cuántos textos antiguos siguen sin ser conocidos por el público? ¿Cuántas historias fueron preservadas de lo que hubo? El Talmud, como vio mi hermanita, el libro del Zohar, bueno, aquí también los monjes etíopes, el Talmud para ellos, bueno, no para ellos, para los hermanos judíos es la tradición oral. Entonces, ¿cuántas historias hay aún que no conocemos? Lejos de los grandes centros de poder, es decir, Roma, ¿cuántas veces confundimos lo que no conocemos con lo que no existe? Hoy, gracias a la restauración, la fotografía, la investigación académica y el interés global, los manuscritos etíopes reciben más atención que nunca y eso cambia el final de la historia. El verdadero misterio no es solo si Roma escondió una página. El verdadero misterio es por qué tantos cristianos nunca escucharon hablar del canon etíope, de Enoc, de Jubileos, de los evangelios de Garima y de una tradición que conservó una memoria distinta al cristianismo antiguo. El secreto no era una página perdida, era una biblioteca esperando ser mirada. Ortodoxo, algo que sigue estrictamente las doctrinas, normas o principios tradicionales de una religión, ideología o sistema sin apartarse de ellos. Los evangelios de Garima son los manuscritos bíblicos más antiguos ilustrados del mundo que se conservan. No son evangelios distintos o apócrifos, sino una copia muy antigua en idioma ges, la antigua lengua litúrgica etíope, es el ges. De los 4 evangelios canónicos tradicionales de la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la Biblia etíope contiene el canon de la Biblia católica occidental más el libro de Enoc, Esdras, Baruch y los 3 libros de los Macabeos. En resumen, tratan estos libros de tradiciones judeocristianas muy antiguas que el cristianismo occidental descartó, centrándose fuertemente en profecías apocalípticas, linajes celestiales, historias de gigantes y la historia de mártires locales. Es el tiempo en que los dioses descendieron del cielo y cohabitaron la tierra con la humanidad. ¿De qué parte de la Biblia hablamos? Usted sí sabe. No me digan que no. Hagan memoria de que hablamos cuando descienden los supuestos dioses, cuando descienden los... Exacto, amén. Génesis 6. Génesis 6. Hay una versión de Jesús que la iglesia mantuvo oculta por 17 siglos. No es una teoría ni una conspiración, sino un manuscrito real, conservado en un monasterio etíope tan remoto que solo se podía acceder a él mediante cuerdas. Contiene un retrato de Cristo tan diferente de lo que se enseña que los que controlaban el cristianismo occidental
se aseguraron durante generaciones que nadie lo leyera. Las escrituras judías a veces hacen referencia a seres sobrenaturales. La Biblia etíope no solo sobrevivió, sino que esperó. Y lo que dice sobre Jesús cambiará por completo tus ideas preconcebidas sobre este estudio. Los padres de la iglesia están divididos al respecto. Una explicación sobre Génesis 6 es que los hijos de Dios miraron a las hijas de los hombres y las encontraron hermosas, y como sabemos se mezclaron con las razas y los ADN entre sí. Para esto hay que ir a otro reino, hay que ir más allá, estar en otro reino. Imagina que estás en el infierno y viendo caer a los ángeles. Y aquí es donde la cosa se pone extraña. Ese mismo viaje, perdón, es el de Cristo descendiendo a través de múltiples cielos. Ya no es- No, esa no es. Recordemos que la Biblia, perdón, ¿Un vasito? Ahí está su vaso de noche. Ay, no lo voy a dar. gracias. Acabo de aventarle un beso que le den bueno y que va. ¿Qué puede pasar, hombre? Que sepa mis secretos. Es ¿cómo se le llama? Muchas gracias. Una concentración de fluidos. No, intercambio de cadenas proteínicas. Mira, había sobrado ya, sí. Gracias a Dios ya. ¿Querías? No. Esto es muy importante. Miren, esto lo hablé yo en Descodificando la Realidad. Codificando. Este mismo viaje, el de Cristo descendiendo a través de múltiples cielos. Acordémonos que la Biblia nos habla de 3, pero la Cábala nos habla de 7. El Talmud, que es la tradición oral, a través del libro del Zohar, que nos descodifica los secretos de la Torah, nos habla de 7 cielos. Entonces, este es el mismo viaje de Cristo descendiendo a través de múltiples cielos. Recordemos que la Biblia habla de 3. Los 7, ¿por qué Bien. el número 7? Entonces, ¿cuántos La son? perfección, Sí, ¿cuántos son? según los judíos 7, según los cristianos 3. Personalmente, Al paso que vas a 7. terminar diciendo que Dante Alighieri tiene razón, ¿no? Perdón. Al paso que vas a decir que Dante Alighieri tiene razón. ¿En qué? No, esa es una historia, una fábula. Habla de infiernos, pero no, porque el infierno que nos han hecho creer ni siquiera existe. De hecho, el infierno no está. Ni El infierno siquiera va a venir, existe. Apenas va a, No, está aquí. va a existir, no, va a existir como tal, como se dice, el día que tenga que pasar. Y para ese día esperemos no estar aquí. No, el infierno lo vives todos los días. De hecho, tiene razón, digo, puede ser un infierno, pero no hemos visto ni más que la punta del iceberg. Ah, no, claro. Cuando venga la gran tribulación, Están secuestrados. líbranos, Señor. Líbranos. Es cuando va a venir Ese es el un infierno. verdadero y nosotros esperemos estar. Y agárrenos confesados, la verdad, porque Los testigos de Jehová serán salvados. Cuando eso pase, ellos no los va a tocar ni. los testigos de Jehová serán salvados porque son parte de los 144,000 elegidos que van a cogobernar con Cristo Jesús, ¿cierto? Esa es la teología que ellos manejan. Fíjate. Entonces, ahorita deben estar, ya somos 144,001, y ya no. ¿Y los 7 cielos, a qué se refiere? Pero, Dice 7 cielos. sorpresa, los 144,000 pertenecen al pueblo judío y la Biblia lo habla bien claro, y son 12,000 de cada tribu. Entonces yo me pregunto cuántos de los testigos son judíos. 7 niveles, hermanita, que vamos a ir viendo cómo viene desde el nivel más alto, que es donde está Dios, hasta esta tercera dimensión del reino de la tierra, el reino material. Bien, entonces, habla de cómo viene nuestro Señor Jesucristo bajando a través de cielos, enfrentándose a ángeles caídos y atravesando lo que nosotros conocemos por el infierno. Ya estaba escrito hace casi 2000 años, no es por un teólogo o un pastor dominical o un sacerdote, sino por monjes que vivían en monasterios excavados en las laderas de las montañas etíopes. Esta información la robaron e intentaron desaparecerla, pero veamos de qué trata. Enoc, o para nuestros hermanos judíos, como le dicen, Hanok, es su nombre en hebreo. Y en particular la copia de Enoc que se encuentra en la Biblia etíope refleja finalmente la Biblia original.
ya que la Biblia etíope es la más antigua. El libro de Enoc fue escrito siglos antes del nacimiento de Cristo, posiblemente alrededor del año 300 antes de Cristo. Durante la mayor parte de la historia occidental se suponía que nunca deberíamos leer esto, pero entre sus páginas se esconde la descripción de una figura divina tan específica, tan precisa en sus imágenes, que en el momento en el que la ves solo importa una pregunta: ¿por qué lo ocultaron? ¿Alguien se ha dado a la tarea por curiosidad de ver el libro de Enoc? Entonces estás ahorita decidiendo que el libro de Enoc tiene similitudes con el libro de Isaías, en el cual él ya hablaba de la llegada de Jesús, ¿no? Sí. Habla de un Mesías. Sí, ¿sí? Es correcto. Pues en el de Enoc también se dice, ¿no? También habla de un Mesías, de un Apocalipsis. Que él fue supuestamente que lo vio, de hecho, que se desplazó, se salió de su cuerpo. Y que viajó por Enoc. Bueno, si mal no recuerdo, 2 ángeles lo tomaron y lo sacaron una noche y lo llevaron a hacer un viaje y le enseñaron todos esos niveles. Si mal no, ya tiene mucho que leí Enoc, entonces por ahí va más o menos. Y sí, habla de un Mesías, habla de un final apocalíptico. Enoc se refiere a Dios, a papá, no como nosotros pudiéramos decirle Yahvé, Jehová. Él se refiere como el Señor de los espíritus. Y mucho de lo que vemos en el Viejo Testamento tiene connotación con el libro de Enoc. Es más, no recuerdo, está en 2 partes, pero ahorita la que me viene a la mente, en la carta de Judas, Judas hace mención a Enoc, porque Enoc era una figura de autoridad en donde en el antiguo Israel se conocía y habían leído el libro de Enoc. Entonces Enoc también tiene una autoridad de peso para los judíos de esa época. Bueno, sobre esa parte, digo, si estamos hablando ya en esta situación, pues sería solamente ver la similitud que puede existir, dado que Pablo fue evangelizado solamente en un camino de terracería rumbo a una ciudad, y él no fue evangelizado como los apóstoles, estando con Jesucristo todo el tiempo, ¿no? Sino solamente, ok, a partir de ahorita deja de hacer lo que haces y conviértete, y se convirtió. El Espíritu Santo le dio toda le dio la revelación. Pero ¿qué crees? A eso me refiero. Entonces tienes un etíope que también le pasó lo mismo, nada más en un camino, y que de repente pasa todo, y dices, bueno, pues no puedo negarlo, ¿no? Pero sí está mira, similitudes. Me voy a spoilear un poco, pero pasa lo siguiente: él iba camino a Damasco y luego vemos puntos específicos. Sucede que Pablo lo pusieron a trabajar rapidito y fue el apóstol de los gentiles, porque él lo dice en una de sus cartas, judío de judíos, porque él venía de la escuela de Gamaliel. Él era un maestro, por eso no podía aceptar que Jesús fuera el Mesías, porque ellos tenían otro concepto y esperaban otro Mesías, pero Pablo tenía un conocimiento bárbaro, era un maestro de la ley, por eso no lo aceptaba. Tiene la conversión, obra el Espíritu Santo, acepta a Cristo como Señor y Salvador, pero finalmente él tenía muchísimo conocimiento y el Señor lo puso a trabajar rapidito. No fue una persona que nada más anduviera persiguiendo a los cristianos por quererse deshacer de ellos. Tenía razones personales para quererse deshacer de los judíos. ¿Y cuál fue la otra pregunta? Que les digo que me iba a spoilear con... ok. Es que Etiopía tiene una parte fundamental, y me voy a spoilear, lo siento, pero en la Biblia y en la tradición histórica. ¿Por qué? Porque son descendientes también de sangre real. ¿Se acuerdan de la reina de Sabá, que visitó al rey Salomón? Lo he mencionado, pero no. Bueno, la reina del Sabá tuvo un hijo con rey Salomón. No me acuerdo ahorita el nombre. Pero ellos vienen de descendencia y linaje real. Y ellos también ya seguían un judaísmo, posteriormente un cristianismo. Y dicen, no nos consta, que el arca del pacto está resguardada en una iglesia por un monje. Y que los monjes que se dedican a eso, su vida dura muy poco, no pueden hacer más que cuidarla, y por lo general siempre mueren por problemas relacionados a cáncer, por cuestiones de radiación.
lo cual en algún momento tocamos y vimos que, oh, bueno, ¿cómo es posible, no? Que dieron la vuelta a las murallas, tocaron las trompetas, se cayó y siempre llevaban la caja como un baluarte o como un, ¿cómo se le podría decir? Cuando iban a las guerras. Como un escudo. Escudo de protección. Escudo, protección, pero muchas veces la misma ciencia ha estado interesada pensando en que es un arma de combate, la ciencia, y que produce situaciones de radiación. Entonces, ¿Qué es el arma secreta? exacto. Los monjes etíopes y Etiopía tiene una relación directa también con Dios, aunque no lo quiera aceptar Occidente, por el hijo que tuvieron la reina del Sabá, que no me acuerdo su nombre, y el rey Salomón. Menelik, me parece que se llama el hijo de Salomón con la reina del Sabá. Menelik. Entonces, sí hay algo ahí de, podríamos llamar misterio. No podemos afirmar, ¿no? Pero de que también hay una descendencia real y son parte del pueblo judío y también del cristianismo, sí lo son. Saber si ellos tienen la verdad sería decir como que nosotros la tenemos. Pero tienen una pieza del rompecabezas. El capítulo 46 de Enoc describe una figura con una cabeza blanca, como la lana. ¿Dónde hemos leído eso? Un rostro lleno de gracia, rodeado de ríos de fuego en un tribunal celestial. ¿Dónde hemos leído eso? Tanto Viejo como Nuevo Testamento. Los ángeles caen de rodillas, que en este caso serían los querubines. Los malvados son condenados. En el centro se alza un ser de luz resplandeciente que juzga a toda la creación. Se le llama el Hijo del Hombre. ¿Dónde hemos oído eso? Se le llama el elegido. Y para nuestros hermanos católicos, y algunos de nosotros también debemos de estar, también se le llama el justo juez. Así se le llama este ser. Vamos armando el rompecabezas en nuestra cabecita. A lo largo del libro, esta figura aparece una y otra vez, no como maestro amable, sino como un ser de aterradora autoridad cósmica que preside el destino de cada alma que ha existido. Ahora, miremos Apocalipsis 1:14, escrito por Juan de Patmos alrededor del año 95 después de Cristo, siglos después de Enoc. Si alguien quiere hacer una referencia o lo quiere leer, adelante. En Cabo vivía. Es que aquí es donde nos debemos de agarrar. Porque yo empecé a leer lo de Enoc, pero me llamó mucho la atención el Evangelio de Magdalena. Y si me sigo Magdalena, nos va llevando a otros. A Tomás y a Felipe. Entonces, nos agarramos de Enoc y lo leemos y ahí se van dando las vertientes, cómo van saliendo. Porque a mí me surgieron muchas preguntas, pero sobre Magdalena. ¿Tienen relación? Y aparte, yo pienso que fueron escondidos a propósito, para que nunca nadie los encontrara. Hice dos conjeturas con lo de el Evangelio de Magdalena. Era un tiempo muy machista, punto número uno. Y la otra, yo hacía la pregunta, a ver, fue un personaje tan importante en la crucifixión y claro, antes de Jesucristo, sí, que se le apareció primero ella cuando resucita, estuvo en la cruz con ella. Así es. Lo que le dice, y no se habla, en esta Biblia casi no se habla de ella. ¿Dónde estuvo? ¿Quién fue? Todo eso. Y allí empieza a decir que ella empezó a evangelizar también, igual que los 12. Se fue, bueno, ya es correcto. No sé para dónde. Hasta cierto punto es lógico. A ver, hermanitas, que son mayoría, ¿por Sí. qué creen que el Evangelio de Magdalena y casi no se habla mucho de Magdalena en la Biblia? Aparte. Pregunta seria. Porque en ese entonces la voz de la mujer era un cero. Así es. La mujer era nada más una procreadora, es solamente la que nada más estaba en la casa para los deberes y no tenía voz ni voto. Tal es el hecho que los únicos que asistían a las ceremonias religiosas eran los hombres. Sí. Esa es la razón por la cual Magdalena no es tan importante, y eso lo tenemos que ver en esa situación. El que te digan que Magdalena lo vio en el huerto afuera de la tumba, que fue la primera que tuvo ¿cómo lo diremos?
La dicha. La fortuna, la bendición Claro, de todo. tener a Jesús resucitado enfrente de ella es una situación en la que nos pone la controversia de una mujer. Cuando una mujer es un prácticamente cero y que te lo noten como fue primero la mujer que el hombre, y cuando el hombre era lo valioso dices, ok, entonces tenemos esa situación de Ujú. que tenemos en cuenta que fue la mujer la primera en verlo. Así es. Y 325 años después, en el Concilio de Nicea, seguían con la misma mentalidad. Necesitaban algo digerible, algo sencillo, algo que no entrara en controversia, pero sobre todo que siguiera manteniendo una ley de orden. Entonces, ¿aparece? Sí aparece. ¿Le dan la importancia que se necesita? No se la dan. Pero es importante, como dice mi hermano, una cosa nos va llevando a otra. Yo pienso que los escondieron a propósito, pero cada quien. Muy bien, estábamos, si querían ver lo de Apocalipsis 1:14, pero yo estaba viendo a mi hermanita. Pues si quieres, Estás bien, Es pero como... Estás viendo que estás bien. Es como si- léelo. No puedo leer con lentes. Eres atravesado. Ok. Amén. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca la lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Amén, amén, amén. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? Pregunto yo. Volvemos atrás, volvemos otra vez atrás. A lo largo de estas figuras, a lo largo del libro, se habla de esta figura una y otra vez, no como el maestro amable, sino como un ser de autoridad. Y ya nos los describió tantito atrás, una figura con cabeza blanca como la lana, un rostro lleno de gracia, rodeado de ríos de fuego y un tribunal celestial. Y haciendo una comparación con Génesis 1:14, nos dice, su cabeza y cabello eran blancos como la lana, blancos como la nieve. Sus ojos eran como fuego llameante. Ambos textos describen pies como bronce pulido. Ambos textos, el libro de Enoc y Apocalipsis, refinado en un horno. Ambos hablan de una voz como aguas impetuosas, como trueno retumbante. Ambos describen una espada de juicio autoritario que emana de su boca. Ambos retratan ojos de fuego y un rostro resplandeciente como una luz abrumadora e insoportable. Apocalipsis, la Biblia y la Biblia etíope, el libro de Enoc, dan la misma descripción de nuestro querido y santo maestro y recomprador. Muy bien, permítanme que explique un poquito esto. Imaginemos a un erudito sentado solo en su oficina, que fue el que se encargó en la Universidad de Iowa. Estar de ambos manuscritos están abiertos sobre el escritorio frente a él. Enoc a la izquierda y Apocalipsis a la derecha. Si a alguien le interesa, es el doctor George Nicholsberg, que ha dedicado décadas a elaborar el comentario definitivo en inglés sobre el libro de Enoc y está leyendo ambos textos por paralelo, por centésima vez, y más tarde comenta que le llevó años asimilar por completo la magnitud de lo que estaba viendo. Los paralelismos no eran surgentes o sugerentes, eran inconfundibles. Su conclusión del autor del Apocalipsis no estaba inventando nada nuevo, sino que se hacía eco de una visión que ya era antigua. Cuando Juan escribió una sola palabra, eso lo dejó perplejo. Y pongamos atención en esto, la epístola de Judas, que se encuentra en todas las Biblias comerciales, cita directamente el libro de Enoc, a Enoc, en los versículos 14 y 15. Por ahí, si tenemos a la mano y alguien quiere corroborar, es Judas 14 y 15, debe de hablar de Enoc. ¿Quién dijo yo? Lo está viendo en la meta. A ver, ¿Quién dice yo? ¿quién es el ganador? Judas, por los últimos libros. Dice, en Judas 14 y 15, el autor advierte sobre el juicio venidero de Dios contra los impios y falsos maestros. Amén. Para ello cita una profecía atribuida a Enoc, el Amén. séptimo descendiente de Adán, recordando
que el Señor vendrá con sus santos para ejecutar el castigo por todas las obras y palabras malvadas. Amén. Entonces, existía Enoc, sabían de Enoc, conocían a Enoc, pero tampoco pusieron mucho de esto en el canon bíblico porque cuando conformaron nuestra Biblia dijeron Enoc no. Ahora, perdón, voy a hacer otro paréntesis, valga, a veces, Era sobre el en algún momento, ¿qué? no recuerdo quién, Sobre los que. En 14:15. Es en Judas 14:15. Judas. no recuerdo quién, pero en una de las prédicas o clase, alguien le preguntó al pastor que por qué habían quitado el libro de Enoc, no sé si ustedes se acuerden. Hermano, usted que es de los que... No sé, no, porque ahí nunca se pregunta, pero en un discipulado. Pero pues en aquel tiempo yo no sabía ni de qué estaban hablando. Yo sí llegué a escuchar que no, pero yo de quién sabe qué se comer eso. Yo no sé. ¿De qué estén hablando? Yo sí me acuerdo. La respuesta que nos dieron en aquel momento fue que el libro era muy fantasioso. Por eso lo quitaron. Y no es que sea fantasioso, es un libro alegórico, como el de Apocalipsis. Es un libro alegórico. Tenemos que entender, ¿no?, lo que es el dragón, lo que son los cuernos, las coronas, la bestia, el jaguar, la águila. Son libros alegóricos. Y la Biblia responde con Biblia, pero que no esté incluido deja muchas preguntas abiertas. Es que esa es respuesta a lo que preguntaba Héctor hasta que llegamos. A lo mejor esto no está dentro de la Biblia, pero nos va a abrir un panorama. Así es. Yo en ese tiempo decían que eran libros que no debían de ir. Y siempre nos dijeron, esa es la verdad, esa es la verdad. Y estoy de acuerdo hoy en día, pero es una verdad incompleta. Y es la verdad, exacto, amén, es la verdad, pero nos falta conocimiento. Nos falta conocimiento. Siempre manejaron la palabra apócrifos. Ajá, y suena fuerte. Pero yo no me metí que qué era eso, no, que es malo, no se come. Oye, ¿qué es la palabra? ¿Qué significa la palabra apócrifo? Hermanita Norma, ¿qué significa la palabra apócrifos, ya que anda por ahí? Porque a mí, cuando me la enseñaron en el principio, a mí me decían muy fuertemente, apócrifo significa falso. Entonces, a mí me formaron con la idea de que apócrifo es falso. Se refiere a textos religiosos, especialmente del judaísmo y el cristianismo, que no fueron incluidos en el canon oficial de la Biblia. Amén. Totalmente Bien. de acuerdo. Entonces, no estamos hablando de algo falso. Pues nada más no nos invitaron y ya, ¿no? Es correcto. No fueron requeridos a la... Una serie de obispos que se dedicaron en el concilio de Nicea a decir, esto sí, esto no. Y así fue como formaron el canon bíblico. Bien. Casi palabra por palabra, Judas trata a Enoc como una profecía autorizada, digna de figurar junto a la Torá y los escritos de los profetas. Padres de la iglesia como Tertuliano, que debemos conocer, e Irineo, la citaron libremente y la consideraron una auténtica revelación. Los estudios que analizaron el periodo del Segundo Templo confirman que era una obra ampliamente leída. Estamos hablando del tiempo salomónico, no oscura ni marginal, sino integrada en el mundo religioso en el que nació en el Nuevo Testamento. Los autores del Nuevo Testamento conocían a Enoc, vetaron a Enoc, trataron a Enoc como escritura sagrada y luego, 3 siglos después, hombres poderosos decidieron que ya no estaba permitido leerlo. En el año 363 después de Cristo, en el concilio de la Odisea, no el de Nicea, lo rechazó formalmente. Se destruyeron las copias. El texto fue catalogado como peligroso, demasiado peligroso para los creyentes comunes. Esa fue la postura oficial. No se recuperaron todas las copias y lo que sobrevivió va mucho más allá de una descripción física de Cristo. Reescribe por completo la historia de quién era y qué vino a ser. Pero esto es lo que nadie te cuenta sobre cómo todo esto sobrevivió. Los monjes que salvaron todo, misioneros de Siria, se dieron a lo que entonces se conocía como el reino de Axum y trajeron consigo una gran cantidad de literatura. Todos estos conocimientos fueron enterrados deliberadamente y también el lugar de donde se encontraba este conocimiento, Etiopía, se encontraba en uno de los entornos más remotos del planeta. La Iglesia Ortodoxa etíope remonta sus orígenes al siglo IV, bajo el reinado del rey Hasana de Axum, lo que convierte a Etiopía en una de las naciones cristianas más antiguas del mundo. Sus escrituras se conservaron en que es una antigua lengua sagrada que se convirtió en tradición literaria
cristiana antes de que el latín o el griego dominaran la fe. Cuando la expansión islámica arrasó el norte de África en el siglo VII, Etiopía se convirtió en una isla cristiana aislada, rodeada, apartada de los concilios, de los decretos, de la quema de libros. Ese aislamiento lo salvó todo. En lo alto de las montañas de Tigray, en monasterios excavados en escarpadas paredes, de acantilados a los que solo se podía acceder con cuerdas y a mano desnuda, los monjes siguieron copiando generación tras generación, siglo tras siglo. Habitaciones sombrías iluminadas por lámparas de aceite, tinta mezclada con minerales y plantas, pergamino de pieles de animales. Cada manuscrito requería meses, algunos años. Y dicen la profecía de Daniel, no me acuerdo si es 7 o 9, que la gnosis aumentará en el fin de los tiempos. Entonces el ángel le dice, sella estas profecías hasta que la gnosis o conocimiento haya aumentado. El libro de Daniel también tiene un paralelismo aquí en la Biblia etíope. Y si ahorita estamos conociendo sobre otros libros, sobre otros manuscritos, sobre otros evangelios, no es casualidad. Bueno, hablando de casualidades, ¿no? Pues nosotros no tenemos la nuestra aquí en México, en lo que es Mesoamérica. Porque si vemos nada más las similitudes sobre a quién se refieren, ellos esperaban un Mesías. Esperaban un Mesías blanco, totalmente blanco. Que aquí nosotros, y después en la escuela te dijeron, ¿qué crees? Están pensando que era Quetzalcóatl. Pero realmente estamos hablando de que su Mesías era Quetzalcóatl y que por eso creyeron que era Hernán Cortés. Entonces también sí tenemos que ver similitudes. En los libros antiguos, incluso en América, se habla de un Mesías blanco, de un Mesías luminoso. Lo vamos a parar ahí, ya no sé si tiene una figura de tal o cual. Hablan de un ser de luz blanco. Y entonces leemos también un ser de luz totalmente blanco e luminoso. Hay muchas similitudes. O sea, nosotros no podemos pensar que entonces no ha visitado y no visitó y no estuvo en todos lados. Realmente aquí también se hablaba de un Mesías. Y ellos confundieron al Mesías con Hernán Cortés. Bueno, pero esperaban a uno. No se hablaba de un Mesías como tal. Sí, pero se hablaba de que iba a venir Dios a verlos. No esperaban ser libertados. Ajá, pero esperaban también a alguien. Eso es supremo. Sí, esperaban a un Dios como tal, y de hecho por eso lo confundieron. O sea, yo hablo de la similitud, ya no nada más de toda la historia de los aztecas y de los mayas, no, sino el contexto como tal. Y si lo vemos de esa manera, aquí en los libros no hay de que se llama así o es sino las similitudes en el cual esperamos a un ser así asado. Sí, hay muchas similitudes. Esperamos un ser así asado. Y acá esperamos un ser así. Y entonces ves los tres y dices, se parecen. Como que entonces no podemos negar el segundo, ni nosotros estamos en uno, no podemos negar el otro, y es lo que estamos viendo. Y cuando totalmente a 10,000 kilómetros de distancia en otro continente hay una similitud con algo que pasó hace 600 años, 500 años en México, oye, hay algo. Realmente hay algo en claro que sí. Sobre esa situación. Claro que hay algo. Bien, yo desconozco si estaban esperando un Mesías, un libertador. Lo que sí sé es que hubo un ser luminoso que anduvo por todo el continente en los tiempos precolombinos de toda la Mesoamérica. Y en diferentes lugares tenía su nombre propio. En algunos era Quetzalcóatl, en otros era Viracocha, y los demás, pues no recuerdo porque son muchos países. Pero este ser les enseñaba hasta cierto punto las situaciones de cómo sanar, de la espiritualidad, del volvernos el uno con la naturaleza y de estar en contra de todo lo que es la guerra, el derramamiento de sangre. Y fue un ser de luz muy, muy ascendido, muy especial, que muchas tribus a lo largo del continente recuerdan. Sería muy descabellado decir no es cierto, no pasó, porque no lo sabemos con certeza. Pero vamos a hacer otro paréntesis y meternos rápidamente a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esos traducidos son los mormones. Ellos creen en Jesucristo. Por fuera, pero yo no sé en qué crean, porque yo nada más veo gente con sus cositas aquí.
Elder. Sus dos Con plumas. traje con carnes con lana. Creen Elder. en el Sus dinero. dos plumas, su Bueno, camisa los blanca. pastores Creen en el andan dinero. igual, ¿eh? Los pastores andan igual. Bien, bueno, no todos. De mí no No, va a hablar. aquí sí andamos a pata. Bueno, no todos. Y pedimos ray. Ahora, hay un libro que a lo mejor muchos de ustedes conocen, tal vez no lo han leído, pero lo conocen, se llama el Libro del Mormón. Lo tiene mi hermano, lo voy a pedir prestado. Perfecto, métanse a Nefi 3. Nefi es uno de sus profetas. En Nefi 3 habla de la venida de Cristo a la América precolombina y que anduvo predicando y que anduvo enseñando. Y también es una copia paralela de la Biblia, porque en determinado momento, cuando él está evangelizando en una de las pirámides, se escucha la voz del cielo que dice: este es mi hijo bien amado en quien tengo puesta complacencia. Y eso está en el libro de Nefi, en el capítulo 3. Entonces, cuando José Smith recibe al ángel de Moroni y le dice dónde encontrar las tablas y dónde encontrar el Urim, el Tumim, estamos hablando de que hubo algo, de que alguien escribió, de que pasó, como lo quieran llamar, Jesús, Viracocha, Quetzalcóatl. Y digo posiblemente. Lo que estoy contando ahorita es una historia, no la estoy afirmando, pero posiblemente pasó. Esas tablas están escritas en planchas de oro según la teología mormona, y tiene años que las encontraron en unas cuevas en Brasil y están escritas en un cuneiforme antiguo. No les sé decir si son esas, pero inmediatamente las adquirió la Iglesia de los Mormones. ¿Qué dicen, qué traen, de qué hablan? No lo sé, es todo lo que sé. Pero también puede ser un vestigio y un paralelismo de que Cristo estuvo en América. De hecho, hay una parte en la Biblia que dice que tengo otras ovejas que pastorear y no son de este redil. Y no sabemos a qué porque hay muchas interpretaciones. Entonces no sabemos si está hablando de los gentiles, si está hablando de los de América, si está hablando de extraterrestres. No lo sé. Pero hay... El libro de Enoch está, aparte de la Biblia etíope, ¿está en alguna otra Biblia, la internacional, la católica, No. nada más está en la etíope? O lo puede conseguir aparte, por privado, el puro libro de Enoch. Yo la pregunta es para comparar, porque sí se aprende uno mucho leyendo lo que es un libro, por decir, en la católica, y lo que es un libro, por decir, en la Reina Valera. O sea, aparentemente no hay diferencias, pero sí hay algunas diferencias muy marcadas. Sí, y más con los testigos. Los testigos ponen líneas, omiten, no creen en el ayuno, entonces le quitan contenido a la Biblia. Y ahí en Apocalipsis, no me acuerdo si es 22, 21. ¿Sí creen en el ayuno? Ellos no, porque ¿por qué no pudieron expulsar al demonio? Por fe y por falta de ayuno. Entonces, si platica con ellos, tal vez ayunan, pero ayunan por alguna base bíblica del Viejo Testamento. Del Viejo Testamento, pero no del Nuevo Testamento. Entonces hay muchas cosas en las que ellos utilizan la teología de otra forma. Y ahí, perdón, porque si en una clase ya nos profundizamos en el ayuno. Hay que entender que es ayuno, católicamente hablando, y que es ayuno católicamente en una Biblia internacional o en otra religión. Porque todos, yo estaba centrado que el ayuno era comida. No, el ayuno va más allá, el ayuno son muchísimas cosas. O sea, acciones, actos. Depende de lo que va a ofrendar. Y ahí es la pequeña gran diferencia, porque sí hay similitud, pero sí es una diferencia. Depende de lo que vaya a ofrendar y para qué. Muy bien. Llega antes de empezar, no cuando termine. Muy bien, pues rápidamente ya para cerrar, después de este pequeño breviario, dice: lo hicieron de todos modos, porque los que preservaban era la revelación divina, no libros prohibidos, ni ideas peligrosas, sino la verdad tal como siempre la habían conocido ellos. Y aquí está la prueba de lo que salvaron. Imaginen ustedes a un historiador francés entrando por primera vez en un remoto monasterio de montaña, un lugar completamente desconocido para el mundo occidental. Jacques Mercier había viajado a Etiopía específicamente para documentar los primeros manuscritos cristianos y no estaba preparado para lo que encontró. Describió la experiencia como una conmoción física, iluminaciones a todo color de la vida de Cristo, conservadas en asombrosas condiciones durante más de 1500 años. Lo miraban fijamente desde páginas que ningún forastero había estudiado en la memoria reciente. Los evangelios de Garima datan por radiocarbono
por un equipo de la Universidad de Oxford entre el año 330 y el 660 después de Cristo. Se encuentran entre los manuscritos cristianos ilustrados más antiguos que se conservan en la tierra. La Biblia etíope contiene 81 libros, comparece con los 66 de la Biblia cristiana o los 73 de la versión católica. No hablamos de notas a pie de página, hablamos de textos completos. El libro de Enoc, el libro de los jubileos, la ascensión de Isaías, el libro de la alianza, por mencionar algunos. Escrituras completas que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo, escritos que los primeros cristianos leyeron, citaron y consideraron sagrados hasta que hombres poderosos en consejos decidieron que eran demasiado peligrosos para dejarlos en manos comunes. Y lo que esos textos dicen sobre Jesús no se parece nada a lo que te han contado, el Cristo que no querían que vieras. Enoc forma parte del diálogo judío que intenta profundizar en ese tema. Tras leer los textos etíopes se entiende perfectamente por qué. En el arte y la tradición occidentales Jesús es sereno, amable, reconfortante, de piel pálida, ojos dulces, cabello castaño y abundante. Un Jesús muy europeo. El buen pastor, el amigo de los pecadores, el que ofrece la otra mejilla. Estas cualidades están presentes en la historia, pero no lo son todo. Los textos etíopes revelan algo más allá de todo eso, algo que el cristianismo occidental pasó siglos suavizando, editando y, en algunos casos, borrando por completo. En las escrituras etíopes, Cristo no es simplemente bondadoso, es vasto, es cósmico, abrumador, salvador y juez a la vez, sanador y guerrero, luz que consuela y luz que ciega. Su cabello brilla como lana iluminada por el sol, sus ojos arden como fuego en el cristal, su rostro resplandece más que 1000 soles, irradiando al mismo tiempo una paz infinita. Su voz no solo habla, sino que resuena a través de los reinos, sacudiendo montañas, dividiendo aguas, exigiendo obediencia tanto a ángeles como a demonios. A su alrededor el tiempo se distorsiona, el espacio se curva, la esencia misma de la existencia vibra solo con su presencia. Esto no es una metáfora, es una exageración ni una exageración poética. Este es el retrato cristiano original de Cristo, cuidadosamente preservado en Etiopía, mientras que el resto del mundo se le entregaba una versión más suave, más segura y más manejable. Diseñado para no perturbar, para no despertar, diseñado para mantener sentado. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. La descripción física es solo la superficie. Lo que los textos etíopes dicen que Cristo realmente enseñó es mucho más peligroso para el poder institucional que cualquier cosa sobre su apariencia. En un pasaje Jesús declara: no sois hijos del polvo, sino hijos de la luz. Hablando de la Biblia etíope. Ya por ahí nos da a reflexionar mucho, ¿no? Cuando nos dicen, no sois hijos del polvo, sois hijos de la luz. Alto, léelo de nuevo. El cristianismo occidental tradicional inculca un mismo mensaje a cada creyente desde su nacimiento. ¿Cuál es ese mensaje? Polvo eres y polvo te convertirás. O del polvo veniste y al polvo vas a volver. Pero aquí, ¿qué nos dice Cristo? No son hijos del polvo, son hijos de la luz. A eso se refiere mi maestro cuando nos dice que nos falta identidad, que somos hijos de la luz. La humanidad está caída, es pecadora, quebrantada, formada del polvo, fundamentalmente separada de Dios y dependiente de la intervención externa para su salvación, específicamente de la Iglesia, que controla el acceso a dicha intervención. Las enseñanzas etíopes rompen con esta idea por completo. Si los seres humanos son hijos de la luz, si lo divino no está distante, sino que ya viene dentro de cada alma, entonces ninguna institución se interpone entre tú y Dios. ¿No lo dice el Evangelio de Tomás ahora que los ha estado viendo? ¿Dónde está el reino de Dios? Sí, pero no es malo, o sea, somos tripartita, cuerpo, Sí, alma y espíritu. O sea, humanamente somos polvo, pero en espíritu, o ves la luz o ves la oscuridad. Tenemos que desarrollar nuestras Eso máximas. lo habían dicho, pues sí, o sea, ok, polvo soy, sí, o sea,
¿Me voy a ir a convertir en miércoles? Claro que sí, pero como cuerpo, pero Así como es. espíritu yo voy a ir a la luz. O sea, ¿O entonces, la oscuridad? sí, o sea, no, pero yo no quiero ir, ¿no? No quiero ir. Pero entonces, ese texto donde dice, es que eres hijo de la luz, pues suena igual a lo que realmente siempre, ¿sabes qué? Sí, o sea, nosotros queremos ir a la luz y queremos estar con Dios en la Sí. luz. Entonces, Vamos el a espíritu- desmenuzarlo. Vamos a ir así. Vamos a desmenuzarlo un poquito más. ¿Por qué tanto énfasis al texto? Porque desde el principio, independientemente que nos digan que venimos del polvo y del polvo somos, lo que nos han metido en la cabeza es que necesitamos una institución mediadora entre Dios y nosotros. Y la verdad, en esta Biblia no es esa. El reino de Dios está dentro y fuera de nosotros. Lo dice el Evangelio de Tomás. Y es lo que tratan de hacernos ver aquí. Es lo que yo les he comentado. Cuando Dios sople el aliento de vida, se va pasando por generaciones la chispa divina, que nosotros somos esencia, parte del Creador y venimos del Creador. Y todos somos creación. Y hay que entender la diferencia. Somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. A pesar de ello, tenemos que entender eso, que no somos hijos del polvo. ¿Por qué? Porque somos seres espirituales, viviendo una experiencia física. Entonces, este empaque lo vamos a dejar algún día y vamos a tener el otro empaque que es el bueno, que es el verdadero, que es para lo que se supone que venimos a este reino físico 3D, a sacar nuestras mejores cualidades, ya sean buenas o malas, y dependiendo de ello, el ascenso que nosotros vayamos a tener en ese siguiente paso. Es un paso muy largo, es una, digámoslo así, una carrera espiritual, pero es un paso el que estamos dando aquí. Entonces, el énfasis es en centrarnos en que efectivamente no somos polvo, aunque somos tripartitas, formando una sola esencia, así como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son tres y forman una sola esencia, pero no somos polvo, o sea, nada más estamos prestados para sacar adelante esas virtudes espirituales. O las que quieran sacar, ¿verdad? Depende ya de cada quien. Pues, todo ese tipo de situaciones, claro que ya cuando las ves a través del cristal y dices, ok, ya vi de qué se trata aquí, ya vi de qué se trata allá, pero lo vi, no lo quiero vivir porque ya me doy cuenta que no es lo mío. Ahí de repente, oye, ¿qué crees? Es que quiero bautizar a mi hijo en Dios. Sí, ¿de cuánto estamos hablando? Ah, ok, va. Entonces, si no tengo lana, no puedo hacerlo. ¿De cuánto estamos hablando? Ah, ok, me quiero casar y casarme en Dios. Por eso, ¿de cuánto estamos hablando? Y entonces empiezas a ver todo eso y dices, entonces según ustedes cuesta. Y tiene un costo económico el estar con Dios, y siempre va a ser así, porque así realmente lo manejaron para hacer su tienda, ¿no? Su negocio. Y cuando realmente volteas a ver en dónde está en la situación de que nosotros estamos reunidos aquí en la iglesia. Sí, pero si no nos reuniéramos en casa de alguno de nosotros a hablar de Dios, a estar con Dios y todos sabemos que estamos en donde debemos estar, aunque no estemos aquí debajo de estas cuatro paredes, porque estamos hablando de Él y el mismo Evangelio lo dice. Cuando dos estés hablando de mí, ahí estoy. Entonces, cuando estás en otro lado, dicen, es que si no estás aquí adentro, no estás. Espérame. Entonces, aquí dice una cosa y tú estás en otra, pues luego te explico. Es correcto, es correcto. Pregunta abierta. ¿Será que si yo estoy en mi recámara postrado orándole a Dios, Dios no está conmigo? ¿Dios no me está escuchando? Es cuando más. Si nos vamos a las legales de la iglesia, no. Dice dos o más. Sí, no, Eso está malentendido, se los explico. Yo por eso dije, No, pero una cosa Cuando es hay dos personas la o más, oración. Por eso pongo a mis perritas Sí, no. cuando- cuando hay dos personas o más, es que yo hablé sarcásticamente porque así me Sí, en enseñaron. serio, en serio. ok, y está bien, vamos a explicarlo. Cuando hay dos personas o más reunidas en oración, dice la Escritura que ahí está Dios en medio. Claro que sí. Y cuando está uno solo también. Pero cuando hay dos o más reunidos, ¿por qué está Dios ahí en medio? Porque las personas que están reunidas en oración, que están en un fin común, ya sea la comunión, ya sea el Espíritu Santo para que se postre, ya sea porque se está pidiendo por algo, por alguien en específico, alguna situación de sanidad, algún problema personal. Entonces,
es una oración donde está Dios y tiene un lineamiento específico y Él está oyendo y Él está partícipe de toda esta oración y está en medio de nosotros, sí. Y si yo estoy en mi cuarto postrado, no postrado, orándole, con reverencia, pidiéndole a Dios, también está ahí. Y lo que comentaba mi hermano, lo voy a responder con preguntas. Vamos a remontarnos a Roma, siglos atrás. Roma te podía salvar de irte al infierno si pagabas tu indulto, ¿cierto? Roma te podía salvar de que tus seres amados estuvieran en el infierno o en el purgatorio si pagabas un dinerito, ¿cierto? Roma te perdonaba hasta de haber matado a la madre del Salvador si pagabas. Roma te sigue cobrando por el bautizo, por la comunión, por la confirmación, por el bodorrio. Por libertad del pecado. En teoría no, pero No, de todo hecho, cuesta. De hecho es así, rézate no sé qué tanto y no sé cuándo, pero también ahí está el botecito. Si no, pues no hay. O sea, claro que sí. Puede ser, no lo he visto, sigue pero... siendo lo mismo. Entonces, ok, estamos de acuerdo en eso, perfecto. Ahora la pregunta clave a todo esto. ¿Qué dice la Biblia de eso? No. Para empezar, ya sabemos que el infierno no es como lo pintan. Para seguir, no hay un solo... Hay cosas que parecieran indicar, pero nada habla de un purgatorio, de un limbo. Entonces, no podemos sacar de aquí por más dinero que demos a nadie que esté atorado allá. Y eso ya lo sabemos. Ahora, bautizo, boda, comunión, etcétera, cosas que realmente se llevan como votos delante de Dios o como compromisos religiosos de que yo quiero seguir esta fe. ¿Por qué? Porque soy cristiano, creo en esto y quiero estar en esto. Perfecto. ¿Cobraba Jesús? ¿Te tocan 10 denarios por un pie y 15 por un ojo? El bautismo se tiene que realizar, pero hasta que la persona que quiere bautizarse tenga conciencia y pida. ¿Por qué? Porque quiere, porque le gustó, porque le llama, entonces me bautizo. Me bautizo por diferentes razones, como puede ser la cuestión ante el público que soy cristiano y profeso esta fe, y también para seguir ciertos lineamientos que se deben de llevar en el bautismo. Entonces, eso está bien, eso es correcto, pero en ningún lado hemos visto que se cobre. Si siguieran también las normas tal cual, ellos también a lo que llaman limosna son ofrendas. Y sabemos que es el estado más rico del mundo, el Vaticano. Por eso no les conviene que los sacerdotes sean casados, porque si no el dinero se va para otro lado. Mas sin en cambio, ¿qué dice Pablo? ¿Por qué cree que obispos, qué más, pastores, qué más, son casados, tienen pareja? Dirigente religioso. Dirigente, lo que usted... Es Ya negocio. dentro de los católicos, de la Iglesia Católica, ya hay un tipo de sacerdote que se puede casar. Y eso está bien. Que puede casarse. Y eso está bien. Tener Nadie dijo que no familia debe. y dar su Pablo dijo, vida en la iglesia. el que no tenga el don de abstinencia, cásese. Entonces, También Pedro lo dijo sobre el dinero. Cuando los otros le dijeron, oye, ¿y de cómo para poder ser como tú en espiritualidad? Me vuelves a decir eso. O sea, Y el libro de Solo Magdalena habla todo eso. Hoy todavía en día decimos que no, pero hay un machismo encañonado y católicamente hablando. Bueno, yo creo que es general, no nomás es católico. Magdalena era de los alumnos más avanzados. Era quien más cercanía tenía con nuestro Señor Jesucristo, de la que podía entender mejor que otros todos, mejor que Pedro, tal vez no que Judas, porque Judas, aunque no lo crean, también le entendía bien, era una de las personas cultas y letradas de la época. Entonces Judas también tenía cierto peso ahí, era la Secretaría de Hacienda. Vamos a aventarnos lo que resta del Enoch y el de Magdalena y se va a juntar muchas cosas. Bueno, yo pienso que la próxima clase ya terminamos la Biblia etíope, pero estamos abiertos. Empiezo por el libro de Enoch
o empezamos a ver evangelios apócrifos. Una pinceladita, porque si nos metemos a estudiarlo, Ya estamos manejando el libro de Enoch, te va llevando a otra. está bien Fíjate profundo. Ahorita que tocaste lo de todo eso, solamente hay una situación que me queda en la cabeza, ¿no? Sí, Como una vez escuché en un video a un pastor al cual luego escucho cómo habla de esas cosas, ¿no? Y dice, hay una cosa que sí tendrían que entender, lo que es el arrepentimiento del pecado, que no solamente es, ya, quiero dejar de ser pecador, Dios, quítamelo, pum, ya vámonos. El arrepentimiento de corazón. Y hay algo que se los vamos a poner, se los voy a poner así, de lo más sincero y más hermoso que pudo haber sido, y yo todavía no, o sea, no puedo decir que no es cierto, tampoco que sí, es el arrepentimiento de Judas. Y yo así como, a ver, espérame, ¿cómo? O sea, siempre lo tienes catalogado como el traidor. el mero traidor y casi su compadre de Satanás, ¿no? Y de repente no, él sí se arrepintió. Y un arrepentimiento real. Pero te matas. Ajá, sí, o sea, no, estamos hablando de la parte del arrepentimiento. Ya lo del suicidio es otra cosa, ¿no? Pero en la parte del arrepentimiento dice, un arrepentimiento de corazón, de evitar las monedas y decir, regrésamelo, no, la que hice algo malo, o sea, sé que está mal, sé que lo hice, y que de repente, o sea, ya lo que haya hecho y por sí mismo es otra cosa. Está así como de, ¿será? Porque siempre te lo manejan como